Nos estamos moviendo en una dirección diferente, Clara. Para ser completamente honesto, necesitamos una imagen corporativa más bonita y dinámica. Esas fueron las palabras exactas que mi vicepresidente, Richard, me dijo exactamente a las 2 de la tarde de un martes. Estábamos sentados dentro de la gran sala de conferencias con paredes de cristal de Axiom Secure Infrastructure. Sentada junto a Richard estaba Chloe. Ella tenía 20 y tantos años, vestía un blazer blanco perfectamente sastrería, su cabello impecablemente peinado. Ella no me miró. En cambio, agitó la pajita en su costoso café helado, una pequeña sonrisa de suficiencia asomando en sus labios. Llevaba menos de 3 meses en la empresa. Yo había estado aquí durante 15 años. Richard no parecía triste ni arrepentido. Parecía aburrido. Deslizó una caja de cartón marrón nueva sobre la pulida mesa de caoba. Se deslizó con un suave sonido de rasguño que sonó increíblemente fuerte en la silenciosa habitación. Tienes exactamente 60 minutos para desalojar tu escritorio y salir del edificio, Clara, dijo Richard. Se cruzó de brazos, recostándose en su costosa silla de cuero. Seguridad te esperará en tu cubículo para ayudarte. Queremos que esta transición sea lo más limpia posible. Me llamo Clara Mercer. Tengo 48 años. Durante más de una década, he sido la arquitecta de datos senior de esta empresa. Llegaba antes de que saliera el sol, y a menudo me iba mucho después de que el equipo de limpieza terminara sus rondas. Dediqué mi vida, mi energía y mi salud a construir los cimientos de Axiom Secure Infrastructure. Y ahora me entregaban una caja de cartón y 60 minutos para desaparecer. El shock me golpeó primero frío y pesado en mi pecho. Se sintió como si el aire hubiera sido completamente succionado de la habitación. Miré de los ojos fríos e indiferentes de Richard al rostro suave e impecable de Chloe. Un reemplazo más bonito. Eso era lo que yo era para ellos ahora. Un viejo mueble de oficina que ya no encajaba con la estética moderna y brillante que querían mostrar a la junta directiva. ¿Una imagen más bonita? Pregunté. Mi voz era sorprendentemente hizo ruido, aunque mis manos temblaban debajo de la mesa. Richard, construí toda la infraestructura de backend de esta empresa. Administro nuestros protocolos de seguridad básicos. Chloe ni siquiera sabe cómo ejecutar una consulta básica de base de datos. La sonrisa de Chloe se tensó ligeramente y finalmente levantó la vista de su bebida, pero Richard agitó la mano con desdén, como si mis 15 años de servicio impecable no fueran más que una mosca molesta. Seamos realistas, Clara, dijo Richard, su voz goteando con descendencia. El mundo tecnológico te ha pasado por alto. La industria se mueve rápido. Y francamente la apariencia y la energía importan tanto como lo que sucede detrás de la pantalla. Necesitamos sangre fresca. Necesitamos un rostro que represente el futuro de Axiom, no su pasado. Simplemente ya no encajas en ese molde. La humillación fue aguda y ardiente. Se sintió como una bofetada física en la cara. No me estaba despidiendo por mi desempeño. No me estaba despidiendo porque hubiera cometido un error. Estaba denigrando públicamente mi apariencia, mi edad y mi valía como profesional justo frente a una joven favorita de la empresa que no había hecho absolutamente nada en su puesto en la mesa. Miré el reloj digital en la pared de la sala de conferencias. Marcaba las 2:05 de la tarde. La cuenta regresiva había comenzado oficialmente. Quedaban 55 minutos antes de que mi acceso de seguridad fuera cortado para siempre, antes de que me sacaran del edificio como a una ladrona. Richard pensó que estaba limpiando la casa. Pensó que estaba sencillamente quitando silenciosamente una pieza de maquinaria vieja y obsoleta para dejar espacio a un modelo de exhibición nuevo y reluciente. No tenía idea de lo que acababa de poner en marcha. Realmente creía que una cara bonita y una experiencia en marketing podían dirigir una tubería de datos empresariales multimillonaria. Me levanté lentamente recogiendo la caja de cartón vacía. No dije una palabra más. Solo miré a Richard, luego a Chloe, y salí de la habitación. Mientras regresaba a mi escritorio, el aguijón de las palabras de Richard persistía en mi mente, pero una sensación más profunda y tranquila comenzó a apoderarse de mí. Pensaron que yo era solo una trabajadora vieja y reemplazable.
No tenía ni idea de quién era realmente o qué significaba mi presencia para la supervivencia de Axiom Secure Infrastructure. Soy una mujer soltera de 48 años. No tengo pareja en quien confiar ni un segundo ingreso para amortiguar este golpe. Soy la única proveedora financiera de mi madre de 74 años, quien requiere atención médica costosa y asistencia diaria. Cada mes pago una hipoteca alta en nuestra modesta casa suburbana. El hogar donde mi madre puede sentarse en el jardín y sentirse segura. Mi trabajo no era solo una carrera. Era el escudo que protegía a mi familia. Durante 15 años, toleré las largas horas, los salarios congelados y la falta de reconocimiento porque necesitaba ese escudo para mantenernos a salvo. Pero mientras los ejecutivos me miraban y veían a una mujer tranquila con canas y ropa sencilla, la realidad era que yo era el ancla invisible que mantenía unida a toda esta empresa. Hace 15 años Axiom no era una corporación multimillonaria. Era una startup en apuros que operaba desde una oficina pequeña y sudorosa con aire acondicionado defectuoso. Estábamos desesperados por un gran avance para mantenernos a flote. Ese avance llegó gracias a mi arduo trabajo. La empresa había logrado llamar la atención de los clientes de envío y logística más grandes del país. Pero estas corporaciones masivas se negaron a confiarnos sus datos a menos que pudiéramos garantizar una seguridad absoluta. Necesitaban un sistema que pudiera manejar millones de manifiestos de envío altamente sensibles, documentos aduaneros y transacciones financieras sin una sola fuga o demora. Los fundadores de Axiom no sabían cómo construirlo. Así que recurrieron a mí. Pasé 8 agotadores meses viviendo a base de café negro y comidas baratas de microondas. Trabajé 80 horas a la semana, apenas durmiendo, arruinando mi vista y mi espalda mientras estaba sentada frente a monitores brillantes. Escribí miles de líneas de código complejo completamente sola para crear un sistema al que llamé Aegis Gate. Para entender por qué Aegis es tan importante, no necesitas un título en ingeniería informática. Piensa en ello como una enorme bóveda digital automatizada. Cada segundo millones de archivos de datos de líneas de envío globales ingresan a los servidores de Axiom. Estos archivos contienen detalles sobre la cadena de suministro global, ubicaciones secretas de fábricas y carga de alto valor por millones de dólares. Si un competidor o un cualquier pirata informático interceptara estos archivos, causaría un caos absoluto. La puerta Aegis actúa como el guardián definitivo. Toma cada archivo entrante y lo envuelve instantáneamente en un complejo candado matemático. Genera una clave digital única que codifica los datos tan completamente que nadie puede leerlos sin permiso. Luego, una fracción de segundo después, desbloquea el archivo de forma segura para nuestros clientes de logística al otro lado. Esta bóveda digital bloquea y desbloquea millones de archivos cada segundo del día, funcionando silenciosamente en segundo plano sin un solo error durante más de una década. Este único sistema se convirtió en la gallina de los huevos de oro de Axiom Secure Infrastructure. Aseguró una enorme tubería de enrutamiento de datos de $180 millones. Fue la única razón por la que los gigantes del transporte marítimo más grandes del mundo permanecieron con Axiom año tras año. Los ejecutivos se jactaban regularmente de esta impecable tubería de seguridad en sus reuniones de junta brillantes, utilizando mi trabajo para asegurar bonificaciones masivas para ellos mismos. Pero debido a que la puerta Aegis funcionaba tan perfectamente, el nuevo liderazgo olvidó quién la construyó realmente. Richard, con su costoso MBA y sus presentaciones llamativas, miró nuestros balances y vio $180 millones en ingresos garantizados. Asumió que el sistema era simplemente una parte natural del edificio, como la fontanería o la electricidad. No entendía que el software no es permanente. Es una estructura viva que requiere constante validación y cuidado. No podía ver la silenciosa excelencia requerida para mantener esa tubería. Solo veía a una mujer de 48 años que no usaba ropa de diseñador o frases corporativas de moda. Pensó que simplemente podía intercambiarme por Chloe, una chica cuyo mayor logro era administrar una página corporativa de redes sociales sin afectar la máquina. Estaba a punto de aprender una lección muy costosa sobre la diferencia entre un bonito empaque y el motor real que impulsa el negocio. Las semillas de esta traición se sembraron hace 6 meses, el día en que Richard fue contratado como nuestro nuevo vicepresidente de operaciones. Llegó con una personalidad ruidosa y un guardarropa que costaba más que mi coche.
En su primera semana, dejó claro que no valoraba la habilidad técnica. Valoraba lo que él llamaba la óptica. Para Richard, no importaba si los servidores se estaban derritiendo, siempre y cuando la oficina pareciera un salón de lujo. Un mes después de su llegada, trajo a Chloe. Le dio el título de directora de sistemas, un puesto que me habían prometido durante 3 años. Chloe tenía 24 años, estaba pulida y tenía un título en marketing de redes sociales. Nunca en su vida había visto un rack de servidores. No sabía la diferencia entre un firewall y una pared física, pero era exactamente lo que Richard quería: alguien joven, alguien a quien pudiera lucir ante la junta directiva y alguien que se riera de todos sus chistes. Richard me sentó y me dijo que mi nuevo trabajo era capacitar a Chloe. En realidad, me obligaron a ser su sombra. Pasaba mis días enseñándole lo más básico de nuestro sistema mientras ella revisaba su reflejo en la pantalla de su teléfono. Me trataba como a una vieja sirvienta invisible que estaba allí para limpiar sus desastres digitales. Le explicaba la importancia crítica de los ciclos de cifrado de la puerta IGIS, y ella bostezaba, desplazándose por su feed de Instagram, solo levantando la vista para preguntar si podíamos cambiar los colores del tablero a algo más vibrante. La falta de respeto se convirtió en una rutina diaria. Richard comenzó a celebrar reuniones de estrategia por la mañana y convenientemente olvidaba enviarme la invitación. Cuando veía a todo el equipo reunido en la sala de conferencias a través de las paredes de cristal, me daba cuenta de que había sido excluida de las decisiones sobre el mismísimo sistema que yo construí. Mi nombre comenzó a desaparecer de los informes técnicos que redactaba. Richard tomaba mi investigación, se la entregaba a Chloe, y la dejaba presentarla a los ejecutivos como suya. La parte más dolorosa fue el gaslighting. Hace 3 meses, noté un pequeño error de sincronización en la puerta IGIS. Todavía no era un fallo, pero era una señal de advertencia de que el hardware estaba envejeciendo. Llevé un informe detallado a la oficina de Richard. Ni siquiera miró los datos. Simplemente se recostó, me sonrió con suficiencia y dijo: Clara, estás siendo paranoica. Quizás te estás haciendo un poco mayor para la parte de alta presión de las cosas. Estás estancada en el pasado preocupándote por cosas que no importan. Chloe dice que el sistema se ve bien, y confío más en su energía que en tus hojas de cálculo. Empezó a mover mis cosas. Un viernes por la noche me quedé hasta tarde para terminar un parche de seguridad. Cuando llegué el lunes por la mañana, mi escritorio había sido movido. Ya no estaba en la bahía de ingeniería principal con mi equipo. Me habían guardado en una esquina pequeña y griega lleno de gente junto al ruidoso armario de suministros. Richard me dijo que era para dejar espacio para un diseño más colaborativo, pero el mensaje fue alto y claro. Me estaban escondiendo. Observé cómo se celebraba a Chloe por modernizar el departamento, lo que principalmente implicó que comprara muebles de oficina nuevos y cambiara las fuentes de nuestro sitio web interno. Mientras tanto, yo era la que se levantaba a las 3 de la madrugada para restablecer manualmente los tokens de cifrado que evitaban que nuestra tubería de $180 millones colapsara. Estaba protegiendo a las personas que intentaban activamente borrarme. Recuerdo haber estado sentada en esa esquina oscura junto al armario de suministros, escuchando el zumbido de los servidores y el sonido de Chloe y Richard riendo en la sala de descanso. Entonces me di cuenta de que a la estructura corporativa no le importa la verdad. No le importa la persona que hace el trabajo. Le importa la persona que da la talla. Querían una bonita mentira en lugar de una verdad trabajadora. Decidí en ese momento que ya no sería la guardiana silenciosa. Si realmente creían que mi experiencia era anticuada e innecesaria, les dejaría ver cómo era su mundo sin ella. Dejaría de protegerlos de la realidad que se negaban a reconocer. El temporizador de 60 minutos sonaba en mi cabeza como un latido mientras caminaba hacia mi pequeño escritorio junto al armario de suministros. Sentía todas las miradas de la oficina sobre mí. La noticia viaja rápido en una oficina corporativa, especialmente cuando alguien está siendo despedido. Mis compañeros de trabajo, personas a las que había bajo mi tutela, personas cuyos nombres de hijos conocía. De repente encontraron sus teclados muy interesantes. Tenían demasiado miedo de levantar la vista, demasiado miedo de que mi mala suerte pudiera ser contagiosa. Llegué a mi escritorio y vi a un guardia de seguridad ya parado allí.
Era un joven, quizás de 25 años, que parecía incómodo mientras me observaba. No dijo nada, pero no tenía que hacerlo. Estaba allí para asegurarse de que no saboteara los sistemas que había pasado 15 años amando. Empecé a empacar. No me llevó mucho tiempo. Cuando te han arrinconado, no guardas mucho. Envolví mi taza de la mejor hija del mundo, un regalo de mi madre, en un trozo de plástico de burbujas. Quité la pequeña y polvorienta suculenta que de alguna manera había sobrevivido a la falta de luz solar en mi esquina. Finalmente recogí la foto enmarcada de mi madre. En la foto ella sonríe en su jardín, luciendo sana y feliz. Miré su rostro y sentí una oleada de fuego protector en mi alma. Richard no solo estaba despidiendo a una arquitecta de datos. Estaba amenazando a la mujer de esta foto. Estaba amenazando nuestro hogar. Mientras guardaba la foto en la caja de cartón, apareció Richard. No vino a ayudar. Se quedó a 5 pies de distancia con los brazos cruzados, Chloé detrás de su hombro como una sombra elegante. No olvides tu credencial al salir, Clara, dijo Richard en voz alta, asegurándose de que el resto de la oficina pudiera escuchar. Y Chloé necesitará tus credenciales de inicio de sesión para el panel de administración maestra. No es que necesite mucha ayuda. Ya tiene un plan para optimizar toda la interfaz de la puerta Iris. Por fin vamos a hacer que este lugar parezca una empresa de tecnología en lugar de una biblioteca. Chloé hizo una pequeña y condescendiente bala. Gracias por toda la ayuda, Clara. Disfruta de tu jubilación. Estoy segura de que ahora tendrás mucho tiempo para tu jardinería. Una mujer de recursos humanos se acercó con una carpeta gruesa. Me miró con ojos compasivos y me ofreció un bolígrafo. Clara, si firmas estos papeles de indemnización ahora, podemos ofrecerte 3 meses de paga. Incluye una cláusula estándar de no desprestigio y una renuncia a todas las futuras reclamaciones contra la empresa. Miré los papeles. 3 meses de paga era mucho dinero cuando tienes una hipoteca y facturas médicas. Pero sabía lo que significaba esa firma. Significaba que tendría que guardar silencio sobre la discriminación por edad. Significaba que tendría que fingir que me dijeran que era demasiado vieja y no lo suficientemente bonita era una parte normal del negocio. Miré el bolígrafo, luego miré la cara engreída y expectante de Richard. No, dije. Empujé los papeles hacia la mujer de recursos humanos. No voy a renunciar a mi derecho a la verdad por 90 días de migajas. El rostro de Richard se puso de un rojo intenso y enojado. Bien, no recibirás ni un céntimo de nosotros. Seguridad, acompáñala a la puerta. Recogí mi caja. El camino hacia la salida se sintió como una milla. La alfombra se sintió suave bajo mis pies por última vez. Sentí el peso de 15 años de recuerdos. Las noches tarde, los triunfos, los obstáculos técnicos que había superado, todo condensado en este humillante paseo de la vergüenza. Richard me observó hasta las puertas de cristal con los brazos cruzados, la mandíbula tensa en una pose triunfal. Él pensó que había ganado. Salí al calor pesado y húmedo del estacionamiento. El sol era brillante, cegándome por un momento. Llegué a mi coche, puse la caja en el asiento del pasajero y me senté al volante. Miré el reloj digital de mi tablero. Eran las 2:50 de la tarde. Habían pasado 50 minutos desde que me llamaron a esa sala de conferencias. Me quedaban 10 minutos de acceso corporativo. 10 minutos antes de que mis credenciales remotas fueran desactivadas por el sistema automatizado. Me quedé allí, respirando el olor de mi viejo coche, viendo cómo las puertas de seguridad de Axiom Secure Infrastructure se cerraban detrás de mí. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mente estaba más clara que en años. Me habían arrojado como un trozo de basura rota. Ahora era el momento de mostrarles exactamente qué pasaba cuando la basura dejaba de sostener la casa. No conduje a casa. No podía enfrentar a mi madre todavía. No con el olor a fracaso aún aferrado a mi piel. En cambio, conduje exactamente 300 metros al otro lado de la calle hasta un pequeño y tranquilo restaurante llamado The Silver Spoon. Me senté en una cabina de esquina, pedí un café solo que no pensaba beber y abrí mi portátil personal. Miré mi reloj.
Eran las 2:58 de la tarde. Me quedaban exactamente 2 minutos antes de que se cumpliera el aviso de 60 minutos. Richard y el equipo legal de Axiom habían cometido un error masivo y arrogante. Asumieron que, como yo trabajaba para ellos, eran dueños de todo lo que yo había tocado. Pero la puerta Aegis no era solo una pieza de software de la empresa. Cuando la construí hace 15 años, Axiom era una pequeña startup sin departamento legal y sin contratos de empleo adecuados. Había firmado un acuerdo de contratista independiente en ese entonces, un documento que Richard probablemente nunca se había molestado en buscar en los polvorientos archivadores del sótano. Bajo ese antiguo acuerdo conservaba la propiedad de la arquitectura de seguridad subyacente. La había licenciado a Axiom, pero la firma digital maestra, el corazón del cifrado, estaba registrada a mi identidad de desarrollador personal. Yo era la única persona en la Tierra con el derecho legal de poseer la clave maestra. Cada 30 días, el sistema requería un token de validación de seguridad manual. Era una pieza de código generada por un disco duro privado sin conexión que permanecía en mi poder. Era una medida de seguridad que había construido para proteger a la empresa de piratas informáticos externos. Sin ese token manual cargado por el propietario maestro, la tubería de cifrado asumiría que el sistema había sido comprometido. Inmediatamente revocaría la clave actual para proteger los $180 millones en datos de clientes que viajaban a través de ella. Richard había estado tan concentrado en mi reemplazo más bonito que olvidó las reglas básicas de la casa que construí. Despidió a la única persona que podía decirle al sistema que la empresa todavía estaba segura. Miré la pantalla. Vi el portal de acceso remoto de Axiom. Pude ver los millones de paquetes de datos moviéndose a través de la tubería en ese momento. Cada uno estaba siendo envuelto en seguridad, oculto del mundo y enviado a su destino. Era hermoso, una máquina perfecta de lógica y protección. ¿No quieres el pasado, Richard?, susurré al puesto vacío. Bien, puedes tener el futuro que elegiste. Exactamente a las 3 de la tarde no hackeé nada. No planté un virus. No eliminé ni un solo archivo. Simplemente abrí mi billetera digital y hice clic en el botón que decía «Revocar firma digital». Con ese único clic, le dije al sistema que ya no autorizaba a Axiom Secure Infrastructure a usar mi clave de cifrado. Estaba tomando mi propiedad y volviendo a casa. La pantalla parpadeó una vez. Apareció un pequeño cuadro rojo que decía «Clave maestra revocada». Bloqueo del sistema iniciado. La calma que sentí fue aterradora. No había ira. No había gritos. Era solo la simple y fría realidad de una mujer recuperando lo que le pertenecía. Cerré mi portátil, tomé un solo sorbo del café amargo y observé el edificio de oficinas de cristal al otro lado de la calle. Sabía que dentro de esas paredes, el mundo estaba a punto de dejar de girar. Comenzó con un susurro, luego un rugido. La puerta Aegis hizo exactamente lo que diseñé para que hiciera. Cuando se revocó la firma maestra, el sistema asumió que se estaba produciendo una toma de control hostil. Para proteger los $180 millones en datos logísticos, no solo se detuvo. Desapareció. En todo el país, los efectos fueron instantáneos. En las enormes terminales de envío de Los Ángeles y Nueva York, los manifiestos digitales de miles de contenedores de envío de repente se convirtieron en galimatías. Los camiones que transportaban suministros médicos vitales, alimentos y productos electrónicos de alta gama fueron detenidos en las puertas porque los escáneres de seguridad no podían verificar su carga. La tubería de $180 millones ya no era una autopista. Era un muro de ladrillos. Mi teléfono empezó a vibrar en la mesa. Era un chat grupal que nunca había abandonado, lleno de los ingenieros jóvenes a los que había entrenado. Todo está oscuro. Un mensaje decía, la puerta está rechazando las contraseñas de administrador. Incluso las copias de seguridad están bloqueadas. Chloe está hiperventilando. Otro mensaje apareció. Richard le está gritando al director de TI que es solo un error. Nos está diciendo que actualicemos la página. Me recosté en mi cabina y observé el caos desde la distancia. Pude imaginar la escena en el piso ejecutivo. Richard estaría paseando por los pasillos, con la cara roja,
la corbata costosa desabrochada. Estaría exigiendo a Chloe que arreglara los colores o simplificara la interfaz, sin darse cuenta de que todo el motor de la empresa había sido retirado del coche. Chloe lo sabía, estaría mirando los registros del servidor con una expresión en blanco. No sabría la diferencia entre una firma revocada y una conexión a Internet perdida. Estaría haciendo clic en botones al azar, su bonita y dinámica imagen derritiéndose bajo el calor de un desastre del mundo real. Todas las habilidades de marketing de redes sociales del mundo no podrían desbloquear una bóveda de cifrado de nivel empresarial. La ilusión corporativa se estaba haciendo añicos. Durante años la junta directiva había mirado los balances y elogiado a Richard por su eficiencia y su liderazgo moderno. Creían la mentira de que el trabajo que hice era solo un proceso en segundo plano que se ejecutaba solo. Pero ahora la realidad era visible. Los $180 millones no provenían de la carne de Richard ni de los muebles de oficina de moda de Chloe. Venían de la mujer tranquila y anticuada que acababan de echar del edificio. La presión dentro de Axiom debía ser insoportable. Cuando una tubería logística de ese tamaño se oscurece, cada segundo cuesta miles de dólares. Los gigantes del transporte marítimo ya estarían al teléfono, sus equipos legales preparándose para demandar a Axiom por incumplimiento de contrato. El CEO estaría exigiendo respuestas. La junta directiva estaría buscando una cabeza para rodar. Recibí una foto de uno de los ingenieros. Era una toma de la pantalla de monitoreo principal en el vestíbulo, la que Chloe había pasado 3 semanas diseñando para que se viera vibrante y dinámica. La pantalla ya no mostraba gráficos bonitos y números ascendentes. Era un negro sólido y plano con una sola línea de texto blanco en el centro. Error crítico. Se requiere validación de seguridad. Acceso denegado. Sentí una extraña sensación de paz. Durante 15 años, había cargado el peso de esa empresa sobre mis hombros. Había protegido sus secretos, arreglado sus errores y mantenido sus promesas. Ahora, por primera vez, era solo una mujer en un restaurante. Vi las luces de emergencia de un coche de policía pasar por la ventana hacia el edificio de oficinas. Probablemente una falsa alarma provocada por el sistema. Bloqueo. El apagón era total. El bonito reemplazo estaba fallando. La arquitecta anticuada se había ido, y el precio de su falta de respeto crecía por minutos. Mi teléfono comenzó a sonar exactamente a las 3:15 de la tarde. El identificador de llamadas mostraba el nombre de Richard. Lo dejé sonar hasta el último segundo. Luego presioné el botón verde y me puse el teléfono en la oreja. No dije ni una palabra. Solo escuché el sonido de su respiración pesada y griega bajo el pánico al otro lado de la línea. Clara, Clara, gracias a Dios que cogiste el teléfono, gritó Richard. Su voz estaba rota. La vieja y suave confianza corporativa había desaparecido por completo. El sistema está teniendo algún tipo de fallo masivo. Toda la tubería está caída. Los clientes están perdiendo la cabeza. Necesito que inicies sesión ahora mismo y arregles cualquier error que hayas dejado atrás. Tomé una respiración lenta. Tomé un sorbo de mi café frío. No es un fallo, Richard, dije, mi voz mortalmente tranquila. Y no dejé ningún error. ¿De qué estás hablando? Balbuceó, su voz subiendo de tono con ira. Intentó usar su vieja voz de jefe de nuevo, la que usaba cuando me dijo que era demasiado mayor. Escúchame, Clara. Tú eres la arquitecta senior. Eres legalmente responsable de esta infraestructura. Si no inicias sesión y arreglas esto ahora mismo, me aseguraré de que nuestro equipo legal te demande por todo lo que posees. Nunca volverás a trabajar en esta industria. De hecho, sonreí. Era la primera vez que sonreía en todo el día. Richard, parece que olvidas algo muy importante. Me despediste hoy a las 2. Me diste 60 minutos para irme. Ya no soy una empleada de Axiom Secure Infrastructure. Ya no tengo una responsabilidad legal con tu empresa. De hecho, ni siquiera tengo acceso a tu red. Entonces, ¿por qué la puerta allí se bloqueó exactamente 60 minutos después de que saliste? Demandó.
Porque la puerta Illis me pertenece, expliqué hablando lentamente como si le estuviera hablando a un niño pequeño. La construí bajo un antiguo acuerdo de contratista independiente hace 15 años. La clave de cifrado maestra está registrada a mi firma digital personal. Cada 30 días, necesita mi token de validación. Cuando me despediste sin transferir la licencia o obtener el token, rompiste la cadena. El sistema hizo exactamente lo que diseñé para que hiciera. Asumió que la empresa estaba comprometida y te bloqueó para proteger los datos. No te hackeé, Richard. Simplemente me llevé mi propiedad personal cuando me fui. El silencio se extendió por la línea. Pude oír el ruido de fondo en su oficina. Gente gritando, teléfonos sonando sin parar. Un caos absoluto. Entonces escuché la voz de Richard bajar de tono. La ira se había ido. Fue reemplazada por pura desesperación. Clara, por favor, susurró. No lo entiendes. El cliente de envío más grande de Europa acaba de amenazar con retirar su contrato. El CEO está justo afuera de mi puerta. La junta directiva está convocando una reunión de emergencia en 10 minutos. Si esto no se arregla, estoy arruinado. Mi carrera ha terminado. Por favor, Clara, dime cómo desbloquearlo. Te daré un bono. Me aseguraré de que obtengas un buen paquete de indemnización. Me dijiste que mi apariencia no encajaba con el futuro de la empresa, Richard, dije en voz baja. Me dijiste que el mundo tecnológico me había pasado por alto. ¿Por qué no le pides a Chloe que lo desbloquee? Estoy segura de que su energía puede arreglar el servidor. Antes de que pudiera responder, escuché un forcejeo al otro lado de la línea. Alguien le arrebató el teléfono de la mano a Richard. Clara, soy Thomas, el director de operaciones. La voz era madura, afilado y aterrorizado. Estoy aquí con el presidente de la junta directiva. Acabamos de revisar los viejos contratos de inicio. Ahora vemos la situación legal. Sabemos que eres dueño del marco de cifrado subyacente. Estamos perdiendo $500.000 cada 10 minutos. Esta tubería está oscura. Nombra tu precio para volver a ponerla en línea. La dinámica de poder había cambiado por completo. Los hombres que me habían ignorado durante 6 meses ahora me suplicaban que los salvara de un desastre propio. Tengo 3 condiciones, Thomas, dije claramente. Primero, quiero una disculpa formal por escrito de la empresa por discriminación por edad, firmada por el equipo ejecutivo. Segundo, quiero que Richard sea despedido inmediatamente por negligencia grave e incompetencia. Es un riesgo para su seguridad. Escuché un grito ahogado de Richard de fondo, pero el director de operaciones no dudó. Hecho, dijo Thomas. Richard saldrá del edificio en 5 minutos. ¿Cuál es tu tercera condición? Mi tercera condición es mi tarifa de consultoría, dije, recostándome en el asiento de vinilo del restaurante. Regresaré como contratista independiente, generaré una nueva licencia corporativa e ingresaré el token de validación. Mi tarifa es exactamente de $500.000, pagados mediante transferencia bancaria a mi cuenta bancaria antes de que siquiera encienda mi coche. Hubo una breve pausa en la línea mientras el director de operaciones hablaba con el presidente. 10 segundos después, regresó. La transferencia bancaria se está procesando ahora mismo. Clara, por favor, solo regresa y salva la tubería. Me senté en la cabina del restaurante durante otros 5 minutos. Luego mi teléfono vibró con una notificación de mi aplicación bancaria. La abrí y vi los números parpadeando ante mí. Una transferencia bancaria de exactamente $500.000 se había liquidado en mi cuenta. Miré la pantalla y por primera vez en todo el día, una lágrima se deslizó por mi mejilla. No era una lágrima de tristeza. Era una lágrima de puro y abrumador alivio. Con este único pago podría pagar completamente la hipoteca de nuestra casa. La atención médica de mi madre y el tratamiento especializado estaban completamente asegurados por el resto de su vida. El escudo financiero por el que tanto había luchado para mantener ya no era un muro temporal. Era una fortaleza permanente. Cerré mi portátil, salí del restaurante y crucé la calle de regreso a Axiom Secure Infrastructure.
Cuando crucé las puertas de cristal esta vez, el ambiente era completamente diferente. Los guardias de seguridad no me vigilaban como a una criminal. En cambio, se pusieron de pie y me abrieron las puertas de seguridad con nervioso respeto. Las recepcionistas me miraron como si fuera una superheroína que regresaba del exilio. Cuando subí al piso ejecutivo, la oficina estaba en un silencio sepulcral. Pasé por la antigua oficina esquinera de Richard. La puerta estaba abierta de par en par y la habitación estaba vacía. Su costoso escritorio estaba desnudo y su silla de cuero estaba apartada. Un compañero de equipo me susurró que había sido poco después de nuestra llamada telefónica, fue escoltado fuera del edificio por seguridad, llorando mientras empacaba sus bolsos de diseñador. Doblé la esquina y vi a Chloe. Ya no estaba sentada en el gran escritorio de directora. La habían trasladado a un cubículo pequeño y apretado cerca de la parte trasera de la habitación. El mismo cubículo junto al ruidoso armario de suministros donde Richard había desaparecido hacía semanas. Estaba mirando su escritorio, su cabello perfectamente peinado cayendo sobre su cara, completamente despojada de su arrogancia corporativa. Había sido degradada a un puesto de asistente de nivel de entrada donde su bonita imagen ya no pondría en peligro la supervivencia de la empresa. Entré directamente a la sala de servidores. El aire fresco y acondicionado golpeó mi cara y el familiar zumbido de la maquinaria me dio la bienvenida. Conecté mi disco duro privado al panel de control maestro. Mis dedos volaron por el teclado, navegando por los complejos menús que conocía mejor que la palma de mi mano. Generé la nueva licencia corporativa, la vinculé a su sistema e ingresé el token de validación manual. Me tomó exactamente 1 minuto y 45 segundos. Fuera de la puerta de la sala de servidores, toda la bahía de ingeniería estalló en aplausos. Las pantallas negras volvieron a la vida. Los paquetes de datos comenzaron a fluir de nuevo, y la tubería logística de $180 millones se restauró por completo. No me quedé a celebrar. Empaqué mi disco privado, salí del edificio con la cabeza en alto y nunca miré hacia atrás. Esta experiencia me enseñó una lección que nunca olvidaré. Los sistemas corporativos a menudo intentarán hacer que los profesionales maduros y trabajadores se sientan pequeños y reemplazables. Intentarán decirte que la apariencia, la juventud y las palabras de moda llamativas importan más que el valor real. Pero cuando las ilusiones se hacen añicos y la realidad toma el control, la verdadera competencia es una fuerza imparable. Desde entonces he iniciado mi propia empresa de consultoría independiente en ciberseguridad, y me aseguro de que cada negocio me pague exactamente lo que valgo. Pueden comprar el embalaje, pero siempre necesitarán él.